siguiendo con las leyes de Shabbat, que ya nos falta muy poquito para terminar. Lo último que habíamos hablado, clases anteriores, es sobre el tema de la lectura de la Torah. Lo último que habíamos preguntado es si un niño menor de Bar Mitzvah podía subir a leer la Torah y si podía leer parte de la Torah, si podía sacar de obligación, entre comillas, a una persona adulta, etc. Aparte de la Torah, ustedes saben que se lee otra parte de del Tanaj, ¿sí? Que es una parte de los profetas. ¿Cómo se llama esa parte? La Haftara. Muy bien. Los Jajamim decretaron leer una parte de los profetas que tenga que ver con alguno de los temas de la parasha. Vieron que a veces la parasha trae un montón de temas. Los Jajamim tienen que decir de un tema o el tema central o el tema más importante que ellos ven en la parasha, ponen una parte de los profetas que hable de un tema parecido. Tanto en los Shabbatot, también en Shabbat, como en Yamim Tovim. También en Yom Tov, también Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué decretaron los Jajamim leer una parte de los profetas? Antiguamente no se leía, digamos, si nosotros nos remontamos a la época del primer Bet HaMikdash, del Mishkan, del primer Bet HaMikdash. No se leía la Haftara. De hecho, no había Tanaj, ¿najón? Porque el Tanaj se fue haciendo con el tiempo. Ok, la pregunta es ¿por qué una vez que se cierra el Tanaj? ¿Cuándo se cerró el Tanaj? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué época se cerró el Tanaj? Tiempo. ¿En qué época se cerró el Tanaj? 200 del Aro Común no, eso fue la Mishnah. Yo estoy hablando del Tanaj. El Tanaj, o sea, Torah, Nevim, Tuvim, los profetas y los escritos. ¿Cuándo fue el último? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Yo no quiero que me digan años, quiero que me digan época. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había un jajam muy grande? Que había una discusión entre los jajamim si él era el último de los profetas Malají o no. ¿Se acuerdan que había un jajam muy grande? Esdra Sofer. Muy bien. Esdra Sofer y su Beitín. Esdra, hasta tal punto era la grandeza de Esdra que dijeron algunos jajamim que si no se hubiese entregado la Torah a Moshe, Esdra hubiese sido quien tenía que recibir la Torah. Fíjense hasta qué punto era así de grande Esdra Sofer. Y hay quienes dicen que él fue el último de los profetas. ¿Está bien? ¿Qué vino después de Esdra Sofer? ¿Qué época vino? La época de la Gran Asamblea. Los hombres de la Gran Asamblea, en la época del principio del segundo Bet HaMikdash, se cierra el Tanaj. Por eso, por ejemplo, no está la historia de Hanukkah en el Tanaj. Porque el Tanaj se cerró antes. ¿Sí? La historia de Hanukkah pasó en el medio del segundo Bet HaMikdash y el Tanaj se cerró al principio del segundo Bet HaMikdash. ¿Ok? Entonces, los hombres de la Gran Asamblea cierran el Tanaj. Y también en esa época, o por ahí en esa época, un poquitito más adelante, los Jajamim empiezan a decretar que se lea una parte de los profetas que estaban en el Tanaj en Shabbatot y Yamim Tovim. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan también que habíamos hablado que había pueblos que dominaban al pueblo de Israel? Y que prohibieron estudio de Torah, ¿najón? Prohíben estudio de Torah. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar Torah? Ah, no podemos estudiar Torah, no hay problema. Torah son los 5 libros, ¿najón? Beseder, entonces vamos a leer otra parte del Tanaj. Algo que tenga que ver con la parasha que habría que haber leído ese Shabbat. Para que la gente no se olvide de los temas y de las cosas que habla la Torah. ¿Está bien? Por eso, cuando estaba prohibido leer la Torah, para no perder el estudio, los Jajamim decretan que se lea una parte de los profetas. Ok. Ustedes saben que, así como hay una cantidad mínima de psukim que hay que leer cuando alguien sube la Torah, ¿cuál es la cantidad mínima de psukim? 3. También hay una cantidad mínima de psukim que hay que leer cuando uno sube a la Haftara. Haftara no se pueden leer menos de una cantidad de versículos. ¿Saben cuántos? 21. 21. ¿Por qué? ¿Por qué 21? Porque igual subían 7 personas antes. ¿Y 7 por 3? 21. Muy bien. 3 psukim por 7 olim, 21. Perfecto, muy bien. No menos de 21 psukim del profeta que estamos leyendo la Haftara. ¿Está bien?
todo el público debe leer la Haftará también en voz baja junto con el Sheliach Tzibur. ¿Sí? Muchas veces pasa que yo estoy en el Beta Knesset con mi libro leyendo la Haftará junto con el que lee la Haftará y al lado mío dos charlando, ya terminó la lectura de Torah, ya está, entonces terminó la lectura de Torah, ya nos podemos poner a conversar, charlar de cualquier cosa. Ya terminó la lectura de Torah. Pará, ¿y qué tiene que ver? Tenemos la lectura de la Haftará, fue un decreto de Jajamim. Entonces hay que leer la Haftará también, así como sigo la lectura de la Torah en voz baja mirando el Humash. De la misma manera tengo que seguir también la lectura de la Haftará. Otra cosa, no debe repetirse ninguna persona que ya haya subido la Torah para leer la Haftará. ¿Qué quiere decir? Hay veces que no todo el mundo sabe leer la Haftará. Los ta'amim de la Haftará no son los mismos que los ta'amim de la Parashat HaShavua. Son ta'amim diferentes. Y también depende de la zona, son los ta'amim de donde se leen. Así como hay ta'amim marroquíes, ta'amim yerushalmi, ta'amim ashkenazim, ta'amim no sé qué. También dentro de la Haftará, según la zona, también son los ta'amim con los que se lee. Ahora bien, no todo el mundo sabe leer la Haftará con los ta'amim. Entonces, ¿qué se hace muchas veces? Se hace subir al rabino o a una persona que sabe leer bien con los ta'amim, que se sabe leer bien con la Haftará. Por ejemplo, pasa muchas veces, hay en Shabbat, no sé si en todos lados hay lo mismo, pero aquí en el Ishu hay un minyan en Shabbat a la mañana solamente, especial de jóvenes. ¿Está bien? Que van muchachos de 14, 15, 16, 17 años, creo que hasta 18 incluso, van a ese minyan. Ahora, ¿cuál es el problema? Son muchachos que están en la escuela, ¿no? Entonces, problema a veces, no todos saben leer la Torah, muchos saben leer la Parashá que les tocó de Bar Mitzvah y nada más. Y hay otros que aprendieron a leer con Tamim, entonces se van repartiendo. Pero a ese minyan van abrejim. ¿Qué son abrejim? Gente casada que estudia en un cole, en un yeshiva, que ya son más grandes, tienen un poco más de experiencia, muchos de ellos incluso están estudiando para rabinos. Y hay obviamente un rab encargado del minyan. Entonces, ¿a quién suben para leer la Haftará? Generalmente a la Torah suben todos los muchachos, 7 olim suben los muchachos, a menos que haya un Cohen que sea mayor o un Leví que sea mayor. Generalmente suben los muchachos. Ahora, leer la Haftará, sube el abrej, sube el rab. Muchas veces, cuando yo voy a acompañar a mis hijos me hacen subir a mí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe leer, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo hice subir a alguien a la Torah, digamos, el único que había que sabía leer la Haftará? El Gabay no se dio cuenta y lo hizo subir Shlishi. Ahora llega Maftit, Haftará. ¿A quién subimos para leer la Haftará? No puede subir otra vez la misma persona que ya subió antes. Es verdad que la Haftará no se considera como una de las aliot obligatorias. Las aliot obligatorias son 7. Esta como un agregado previo a leer la Haftará. Es verdad. Pero incluso así no se puede hacer subir a una persona que ya subió. Muchas veces se suele hacer que sube, por ejemplo, un Cohen a leer la Haftará. A pesar de ser Cohen, no lo llaman como Cohen, obviamente, llaman a otro Cohen. Y ustedes saben que no se suele hacer repetir que suba otro Cohen en el medio. Sin embargo, para leer la Haftará a veces llaman a un Cohen, a un Leví, eso sí. Pero no se puede repetir una persona que ya haya subido. Entonces, ¿qué se hace si la única persona que sabe leer la Haftará ya subió? Llaman a otro y él lee. La persona que dice las brajot es otra persona que subió al Sefer Torah. Y quien lee la Haftará es la persona que sabe. Y después el otro, el que dijo las brajot, va leyendo junto con él en voz baja. Y después termina con las brajot de la Haftará. ¿Está bien? Así se puede hacer. Pero obviamente lo ideal es que la persona que sube lea. Obviamente, ¿no? Ok. Otra. Una persona que sabe leer la Haftará será llamada directamente para esa aliyá, por más que sea el rabino. ¿Por qué digo por más que sea el rabino? ¿Qué se suele hacer? Normalmente, ustedes saben que hay un orden para llamar a las personas a la Torah. Normalmente se sube Cohen, Leví. Pero incluso así, si hay Cohen y Leví en la sinagoga, hay una discusión halágica de si deben subir Cohen o Leví o si deben llamar, por ejemplo, a un Talmid Jajam. Ejemplo, si hay un rabino que es muy grande y no es ni Cohen ni Leví, ¿a quién debo llamar primero? Porque ustedes saben que a Cohen y Leví se les da la prioridad por el hecho de ser, bueno, de dónde vienen, Kohanim, Levim, etc. Pero digamos que hay un Jajam que es mucho más grande. En el caso del Rab Ovadia, vamos a poner un ejemplo que sea clarísimo, ¿está bien? Rab Ovadia, en la sinagoga del Rab Ovadia. Está el Rab Ovadia, que obviamente no hay discusión que él es el más grande de todos, ¿no?
por lo menos en esta época, o en la época que estaba, lamentablemente ya no está. Y hay Cohen y Leví en su sinagoga. ¿A quién se llama? ¿Al Cohen y Leví o al Cohen primero o al Rabo Obadia? Hay una discusión alágica. Hay una discusión alágica. Muchas sinagogas hacen subir primero el Talmid Jajam y muchas sinagogas hacen primero Leví, Cohen Leví. Y el tercero llaman al Talmid Jajam. ¿Está bien? Por eso digo que si digamos está el rabino de la sinagoga o el rabino, no sé, el Rabba Rashi de Israel invitado en la sinagoga, qué sé yo, hay un orden para llamar. Entonces hay mucha gente que dice que al Shlishi se lo llama el más importante, otros dicen que a Shishi, al sexto, se lo hace subir al más importante. Ok. Ahora dijimos que si el único que sabe leer la Haftara es el rabino, entonces ¿cuándo lo hago subir? Ni Shlishi ni Shishi. Lo hago subir directamente en la Haftara. ¿Está bien? Directamente, ya que para que no haya ningún tipo de discusión ni de problema. Sí. Hoy con el Rab Boschko estábamos estudiando el Hot Tzedakah y decía de que en el Hot Tzedakah hay un orden de prioridades, pero decía de que entre un Talmid Jajam Mamzer y un Cohen Gadol Amaretz se le tenía que dar prioridad al Talmid Jajam Mamzer por la Torah que tenía. No se podría aplicar lo mismo a la realidad. Justamente por eso es la discusión. Un segundo. Justamente por eso es la discusión. El Talmid Jajam, no por el Talmid Jajam en sí. ¿Por qué se le da honores al Talmid Jajam? No por la persona, sino por la Torah que representa, la Torah que estudió, la Torah que enseña. Entonces, en realidad le estoy dando honores a la Torah. Un Cohen, digamos, más en esta época que no tenemos ni Beta Midrash. Un Cohen que no tiene estudio, que no sé qué, no sé cuándo, y está el Talmid Jajam, ¿a quién le va a dar prioridad? Por eso radica la discusión. Hay muchas sinagogas que hacen igual Cohen Leví, y hay otras sinagogas que suben primero el Talmid Jajam. Sí. Pero igual también hay una mitzvah de la Torah que incluso se aplica hoy en día de que hay que darle cabot al Cohen. Najón, pero también hay que darle honores a los Jajamim. La pregunta no es que le estoy dejando de dar honores a los Kohanim y Levim. La pregunta es quién sube primero a la Torah. Si el Talmid Jajam o el Cohen. Esa es toda la discusión. Obviamente que al Cohen y al Leví también le voy a dar honores. Nadie dice que no. La pregunta es quién se merece mayor honor. Entonces la pregunta estaría en esto. Un Cohen. Nació Cohen. O sea, ¿qué mérito tiene el de ser Cohen? Que su papá era Cohen. ¿Najón? O sea, él propiamente dicho no necesariamente tiene un mérito para ser Cohen. Si llega a ser Cohen Gadol, ahí es otra historia. Para ser Cohen Gadol tenés que tener mérito propio. Pero sin un Cohen cualquiera. Nació Cohen. No tiene estudios de Torah, es un ignorante, no sabe leer ni escribir, qué sé yo, es hasta un rayá. ¿Que le tengo que dar honores por ser un Cohen solamente? Entonces, ahí va la discusión. ¿Está bien? El tema es el mérito. ¿Qué mérito? El Talmid Jajam tiene mérito por haber estudiado. El Cohen, ¿cuál es el mérito? ¿Ser hijo de un Cohen? Entonces, ahí viene todo el tema de la discusión. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Por eso es que de todas maneras se van a encontrar muchas sinagogas. Hoy en día casi, fuera de Israel sobre todo, que no hay sinagogas que hagan subir primero al Talmid Jajam, después Cohen y Leví. Fuera de Israel prácticamente todo el mundo hace subir Cohen, Leví, después Talmid Jajamim. En Israel hay alguna que otra sinagoga que todavía hacen subir primero al Talmid Jajam y después Cohen Leví. No son muchas, en la gran mayoría de las sinagogas que ustedes van a ir, sube primero Cohen Leví, después Talmidei Jajam. Ok. ¿Qué pasa si la persona que subió, dijimos, ¿no? Que quien lee la Haftara tiene que leer la Haftara. ¿Qué pasa si la persona que subió no sabe leer la Haftara? Como dijimos, lee las Brajot y otra persona lee la Haftara. Lo ideal es leer la Haftara de un libro de Haftarot, escrito como un claf, como el Sefer Torah. Si no, también podrá leer de un Tanaj completo. Hay en muchas sinagogas como un Sefer Torah más chico, que en realidad no es un Sefer Torah, sino es el libro de las Haftarot, que uno lo abre y está escrito con las mismas letras que el Sefer Torah, igual que si fuera un Sefer Torah, pero nada más que es la Haftara. ¿Está bien? La única diferencia es que en la Haftara también se le puede poner puntos, ¿sí? Se le puede poner incluso el título, la Haftara de tal para allá, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Es la única diferencia. Y tampoco tiene que ser necesariamente un claf, como es el Sefer Torah, pero muchos lo escriben en claf, etcétera. Y hay otros que dicen, mejor no leer de un Sefer Haftarot. ¿Por qué?
porque la idea es que sea un Tanaj, son los libros del Tanaj, ¿cierto? Entonces mejor leerlo de un Tanaj. Por eso en muchos lugares tienen un Tanaj completo así grande, para leer de ahí la Haftarah. Ahora, ¿qué pasa si no tengo ni Sefer Haftarot ni Tanaj? Obviamente lo puedo leer de los Humashim. Los Humashim todos tienen al final de cada parashá o al final del Humash la Haftarah. De ahí la puedo leer. Pero el ideal es leerlo o de un Tanaj o de un Sefer Haftarot. ¿Está bien? Un niño menor de Bar Mitzvah que sabe leer la Haftarah, ¿puede leer la Haftarah también o no? No, puede leer, habíamos dicho que puede leer el Sefer Torah. La pregunta ahora es si puede leer la Haftarah. Si tiene más relevancia. Al bajo hablando de Y, pues, obviamente, si tiene, ¿qué es más importante? ¿La Haftarah o la Torah? La Torah, ¿no? Entonces, si puede leer la Torah, ni que hablar que puede leer la Haftarah, siempre y cuando sea un niño que sabe leer. De hecho, les digo más, hay muchas sinagogas que se acostumbra que el niño de Bar Mitzvah no solamente lee la Parashá, sino también lee la Haftarah. Y él es el que lee, y el niño de Bar Mitzvah sube a la Haftarah. ¿Sí? En muchas sinagogas se acostumbra así, en muchas sinagogas no, pero en muchas sí se acostumbra. O sea que el mismo niño de Bar Mitzvah suba y lea la Haftarah. O sea que por supuesto que si se sabe leer, puede subir sin ningún tipo de problema. ¿Está bien? ¿Qué pasa en los Shabbatot que se leen dos parashot juntas? Cada parashá tiene su Haftarah, ¿no? Bueno, leo dos parashot juntas. ¿Qué Haftarah leo? ¿Las dos? ¿Cómo hago? No sé, si leo las dos me queda larguísimo, ¿no? Entonces leo una. La pregunta es, ¿de la primera parashá o de la segunda parashá? Hay discusión entre la Rabbanit Zara y el Rav Shlomo. Tengo problema. El Rav Shlomo, que es el papá, dice que es de la segunda, y la Rabbanit Zara, que es la hija, dice que es de la... Ah, perdón, él dijo la primera y ella dijo de la segunda. ¿Qué hacemos? Problema. Todo. Se lee de la segunda para allá. ¿Está bien? Siempre porque para que haya una continuidad. Para que haya una continuidad y no como volver para atrás, sino como que haya una continuidad. Ahora bien, ¿qué pasa en los Shabbatot? Hay Shabbatot especiales, ¿no? Que se leen Haftarot especiales. ¿Y qué pasa en ese Shabbat? Se lee la Haftarah especial, ¿y qué pasa con la Haftarah normal de la Parashá? ¿Se pierde? ¿Se pierde? No, hay distintas... En ese caso hay distintas costumbres. Hay quien lee solo la Haftarah especial, y hay quien después de la Haftarah especial lee el primer pasuk y el último pasuk de la Haftarah de la Parashá. ¿Está bien? Solo el primero y el último pasuk, no nada más. Solo el primero y el último. Hay Shabbatot que son muy especiales, como por ejemplo tenemos este año en Hanukkah. Este año en Hanukkah tenemos, cosa rara que no pasa muy seguido, 3 Sifrei Torah vamos a sacar. Uno por la Parashat HaShavua, uno por Hanukkah y otro por Rosh Hodesh. 3. Entonces tengo un problema. ¿Qué Haftarah leo? La de la Parashá de la semana dijimos que como es Haftarah especial no la leo. Pero tengo Rosh Hodesh y Hanukkah. Entonces, ¿qué leo? Ya vamos a ver cuando estudiemos Hanukkah, las halajot de Hanukkah está, Bezrat Hashem. Pero de todas maneras, por ejemplo, en ese caso vamos a leer la Haftarah que corresponde. Y después vamos a leer el primer y el último pasuk de la otra parashá especial. Y el primer y último pasuk de la parashá de la semana también. O sea, como para que no se pierda y recordar cuál es la Haftarah también de la parashá de la semana. Ojo que no todo el mundo hace esto, ¿eh? Yo les digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Bet Knesset Merkazí, de acá de Kojav Yaakov, se acostumbra así. Y creo que en la Yeshiva también, no me acuerdo, creo que en la Yeshiva también. Y hay otras sinagogas que también, pero hay otras sinagogas que no. Entonces, para que sepan y vean y aprendan a diferenciar y a ver las distintas costumbres, ¿está bien? Si tiene un Sefer Haftarot especial, vieron que a veces uno hace... La gente dona Sifrei Torah y Sifrei Haftarot por la memoria de una persona, no sé qué. Digamos que hay un Sefer Haftarot que es muy especial. Entonces lo hacen con, no sé, con una caja dorada, no sé qué, no sé cuánto. Ese Sefer Haftarot
¿lo puede tener en el Aron HaKodesh junto con los Sifrei Torah? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo ponerle adornos al Sefer Haftarot como al Sefer Torah? Poco menos. Puedo ponerle algún tipo de adorno, pero lo que no puedo hacer es sacar adornos del Sefer Torah para ponerlos en el Sefer Haftarot. Eso no se puede. ¿Está bien? Sí. Y se puede que en algún caso llegue a quedar igual de adornado. No. Alcanza. ¿Por qué? Por un tema de darle mayor honor al Sefer Torah, porque tiene aparte mayor que Kedushá. Aparte, ¿por qué? Quería explicar esto. ¿Por qué no se pasan los adornos del Sefer Torah al Sefer Haftarot? Muy simple. Porque siempre hay que subir en Kedushá y no bajar en Kedushá. Y que un adorno esté en el Sefer Torah tiene una Kedushá especial. Y bajar y ponérselo al Sefer Haftarot es bajar de Kedushá. En cambio, sacar un adorno del Sefer Haftarot y ponérselo al Sefer Torah, ¿se puede? Sí, pero después ya no lo voy a poder volver al Sefer Haftarot. ¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque subimos en Kedushá, pero no bajamos en Kedushá. Ma'alim Bakodesh ve'eno moridim. Besar la Torah se puede besar. ¿Cómo otra vez? Besar la Torah también se puede besarle. ¿Sefer Haftarot? Claro. Sí, se puede. Se puede porque los dos son la palabra de Hashem. Se puede sin problema. Pero no es obligatorio. Obvio. No es obligatorio tampoco darle un beso al Sefer Torah. O sea, no hay obligación de darle un beso al Sefer Torah, no hay obligación de darle un beso al Sefer Haftarot. Lo que sí se acostumbra a hacer, por ejemplo, es acompañar al Sefer Torah cuando sale del Aron HaKodesh hasta que llega a la Bimá, o cuando sale de la Bimá hasta llegar al Aron HaKodesh, se acostumbra a acompañarlo unos pasos, por lo menos, unos pasitos como para demostrar el honor al Sefer Torah. Ahora, ¿también lleva el Sefer Haftarot? Bueno, pero yo voy caminando por el Sefer Torah, no por el Sefer Haftarot. Van los dos juntos normalmente. Todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos queda poco. Estamos en la 216 y tenemos hasta la 220. Sí. Perdón, entonces en ese caso, digamos que el Sefer Torah se adelantó, no debe parar a esperar el Sefer Haftarot. No, teóricamente no. Ok. Anteúltimo tema. Sí. ¿Dijiste Rab? No, sí, no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que si sale primero el Sefer Torah y el Sefer Haftarot se quedó atrás porque todavía no lo agarraron, no sé qué, quien tenía que agarrar el Sefer Haftarot se demoró, no sé, y ya empezó a avanzar el Sefer Torah. La pregunta es si yo me tengo que quedar parado esperando el Sefer Haftarot o puedo acompañar el Sefer Torah. Y la respuesta fue que puedo acompañar el Sefer Torah, no hace falta que espere el Sefer Haftarot. ¿Está bien? Ok. Anteúltimo tema, si no me equivoco, sí, de Ilhot Shabbat. Sí. Otra pregunta sobre lectura. Sí. Hay veces que en una lía se acostumbra a llamar a más personas en la misma lía. No se acostumbra a... El único caso es la aliyah shishi en los agregados. Pero es el único caso. No es que, por ejemplo, puedo llamar en shlishi 3 personas. No. Se sube una persona por aliyah hasta shishi, que si quiero agregar personas, ahí en shishi leo 3 psukim o 4, lo que sea, para cada persona que se va subiendo. Es el único caso, pero no en cualquier aliyah. Ok, correcto. Sí. Pero sí en cualquier parashá. Sí, cualquier para allá. Y eso lo pide la persona que compra la lía o... Eso es dependiendo cuántas personas haya para subir. Digamos, en el caso que tengo en el Beit Knesset 2 bar mitzvot y 2 hatanim. Un montón de personas. ¿Qué hago? Tengo los padres de los hatanim, el papá del hatán, el suegro del hatán, de los dos. El papá del bar mitzvah y los hermanos. Y aquí tengo 25 personas para llamar. ¿Cómo hago? Entonces, se agrega. Solamente en casos especiales. ¿Está bien? Sí. Pero si hay un Cohen, yo puedo llamar, por ejemplo, mi papá, que yo soy el novio y quiero casar, yo voy a casar, ¿puedo llamar a mi papá y no el Cohen? No. El Cohen sigue siendo Cohen y si sube Cohen. ¿Está bien? En el caso vos podrías preguntar aparte, otra cosa. Como en el caso que el novio sea Cohen. Tiene que subir el papá y el novio, ¿no? ¿Y cómo hago? Los dos son Kohanim. En ese caso, puedo o que uno de los dos lea la Haftarah. Entonces uno sube Cohen y el otro la Haftarah.
Y si no, también lo puedo llamar en el medio. Y se dice Afal Pisheu Cohen. A pesar de que es Cohen, lo llamo igual para que complete uno de los 7. Pero una persona que no es Cohen, no puede subirlo primero y sacarle al Cohen. Lo que sí se suele hacer muchas veces, puede pasar, que se le pide al Cohen, si hay mucha gente que tiene que subir al Sefer Torah, y ninguno es Cohen ni Levi, entonces se le pide a los Kohanim que haya en la sinagoga que salgan de la sinagoga en el momento que haya que leer, que haya que empezar a leer por lo menos. ¿Por qué? Porque si el Cohen no está en la sinagoga, se llama otro, ¿mejor? Un Israel. Entonces, puedo yo subir un Israel y ya no hay problema y es como que no estoy despreciando al Cohen, porque no está en la sinagoga, ¿está bien? Y es un pedido. Ahora, ¿qué pasa si el Cohen dice no, yo no salgo? ¿Puedo obligarlo a salir? Obvio que no. Le puedo pedir, si el Cohen dice sí, ningún problema, sale, ok, es de su propia voluntad. Yo no estoy despreciando al Cohen. Pero si el Cohen no quiere salir, tiene que subir primero. ¿Está bien? Sí. Rabbi, ¿puede pasar un Israel a la liga de Leví, aunque hay una familia de Leví? No. Siempre es el orden siempre es Cohen, Leví y después Israel. No puede subir en vez. Si no voy a llamar a Leví, no puedo llamar tampoco a Cohen. En ese caso el Cohen tendría que salir. Y hacer pasar un Israel primero. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque, digamos, puede traer consecuencias y problemas. También, ¿por qué no puedo llamar a dos Kohanim? Digamos, si no hay Leví. Vieron que si no hay Leví, el mismo Cohen que subió Cohen, sube 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué no llamo a otro Cohen? ¿O por qué no llamo a un Israel? ¿Cuál es el problema? Bien. Entonces, todo el tema es para que no haya malos entendidos. ¿A qué me refiero malos entendidos y cuál puede ser el problema? Si yo llamo a un Cohen y después llamo a otro Cohen, la gente que puede pensar, el primer Cohen no era tan Cohen. Entonces hicieron subir otro Cohen para que no haya problemas y no sé. Entonces el primero no era Cohen. Entonces, no, el primero sí es Cohen. ¿Y por qué no se llama a un Israel después del Cohen? Para que la gente no diga, mirá, no subió Levi, entonces el primero tampoco era Cohen. O sea, es como una falta de respeto al Cohen. ¿Está bien? Por eso siempre el orden es Cohen, Levi, después Israel. ¿Ok? ¿Por qué no se hace el subir si no hay un Cohen al Levi primero? Que sea Levi Israel. Si no hay Cohen, ¿cuál sería el problema? Para que la gente no piense que el Levi es Israel. No está el Cohen. Tengo que hacer subir a un Israel ahora. Sube Levi primero. No. Porque la gente va a pensar que es Israel y no es Levi. O va a pensar que es Cohen. Puede ser. Algún despistado que no se da cuenta puede pensar que es Cohen. ¿Sí? También puede pasar. O sea, también para que no haya susceptibilidades y que la gente no piense mal, el orden siempre es Cohen, Levi, Israel. ¿Está bien? No hay Cohen, Siempre. no hay Cohen, pero hay Levi, se llama un Israel. Un Israel. Israel Bimcom Cohen y el segundo no sube Levi tampoco. Sube Israel también. ¿Está bien? Porque si no, si sube Levi segundo, ¿qué va a pensar la gente? Que el primero que subió era Cohen. Y que no es Cohen. Pero Levi puede ser el tercero. No, Levi puede ser cuarto. Los 3 primeros son Israel, el cuarto puede ser Levi. ¿Está bien? O sea, después que sube Cohen, Levi, Israel, puedo llamar también otro Cohen, puedo llamar Levi en el medio. No es el ideal, pero digamos, podría llamarlo en el medio. Pero siempre después de ese orden, Cohen, Levi, Israel. Siempre después de las 3 primeras aliot. ¿Alguna otra pregunta? Pero como aquí se rifan, el Cohen No se rifan, se venden. Pues se venden. Puede escoger subir. No. Siempre otra vez. El orden es Cohen, Levi, Israel. Si un Cohen compra la aliá de Levi o la tercera aliá, se la tiene que dar a otra persona, no puede subir él. Imposible que suba él. Y después del tercero. Sí. Después del tercero sí. Ok. ¿Está bien? Después del tercero sí. Ok. Y lo mismo, si uno compra en Cohen, pues obviamente que También. Cohen o Levi. A menos que le pidan al Cohen que salga de la sinagoga y que uno sube primero. Pero sí, también. Si yo compré, por ejemplo, hay 15 Kohanim en la sinagoga y yo compré Cohen, no sos Cohen. Entonces, ¿cómo hace para subir? No, puedes regalársela a un Cohen. No hay problema. O sea, que yo compre la mitzvah no quiere decir que yo tenga que cumplir esa mitzvah. Se la puedo dar a otro. Ok. ¿Alguna pregunta más? Todo. Anteúltimo tema, después de los temas que tengo acá, vamos a ver algunas otras cosas que no traje acá que por ahí son importantes a tener en cuenta.
Visitas a enlutados y a enfermos en Shabbat. ¿Se puede hacer visitas a enlutados y a enfermos en Shabbat? Vamos a ver. Si bien no debe haber duelo en Shabbat no hay señales de duelo, incluso las personas que están de duelo, en público no muestran las señales de duelo. De hecho, ustedes saben que a una persona que está de duelo se le hace la cría, se corta la ropa, que tiene que estar con esa prenda de ropa los 7 días de duelo. En Shabbat se puede cambiar esa ropa. ¿Está bien? Porque en público no hay duelo. También otra cosa, normalmente durante los 7 días de duelo, la persona que está de duelo no puede ni siquiera salir de su casa. Tiene que estar en la casa donde están haciendo el duelo. En Shabbat puede salir a la sinagoga. Por eso, por ejemplo, una persona que está de duelo se va a hacer el rezo a la casa de quien está de duelo. Porque esa persona normalmente no sale de la casa. Bueno, ahora si obviamente nadie va a la casa y tiene que ir un minyan, está bien, puede ir a la sinagoga y volver. Pero normalmente no se sale de la casa. Ahora en Shabbat, la persona se cambia de ropa y puede ir a la sinagoga sin problema. ¿Está bien? No tiene que tener esa ropa porque no hay señales de duelo en público. En su casa, en privado, sí hay señales de duelo, pero en público no. Ahora, si una persona va a visitar a quien está de duelo, es como que teóricamente estaría habiendo duelo en Shabbat, ¿no? Porque le voy a decir lo siento, no sé, algo que le diga, depende de la relación que tenga con la persona, lo que fuera. Voy a hablar con esa persona para tratar de consolar la pérdida que tuvo. Pero ¿cómo? Si está teniendo duelo en Shabbat. A pesar de que no debe haber duelo en Shabbat, está permitido ir a visitar a sus casas y consolar a los dolientes, siempre que no deje solo para Shabbat la visita. ¿Qué quiere decir? No puedo decir, durante la semana trabajo, el único día libre que tengo es Shabbat. Entonces, Shabbat lo voy a ir a visitar. No. Puedo ir durante la semana y también en Shabbat, pero no solamente en Shabbat. ¿Está bien? Porque si no estaría como mostrando duelo en Shabbat. De la misma manera se podrá visitar a una persona enferma para darle ánimo y desearle pronta recuperación. Eso siempre se puede hacer en Shabbat sin ningún tipo de problema. ¿Está bien? Ahora, obviamente que se puede ir a visitar a los enlutados. ¿Eso quiere decir que puedo cualquier cosa hacer con los enlutados? Lo mismo que cualquier día de la semana. Vamos a prestar atención. Si bien está permitido consolar a los enlutados en Shabbat, deberá hacerlo en su casa y no en la sinagoga. Si la persona, dijimos que la persona que está de duelo, en Shabbat va a la sinagoga, ¿najón? Al Bet HaKnesset. ¿Puedo ir al Bet HaKnesset y decirle Tenujamo min hashamayim, como se suele decir a la persona que está de duelo, que el consuelo le llegue del cielo? Eso es lo que quiere decir Tenujamo min hashamayim. Voy y le doy la mano y le digo que el consuelo le llegue del cielo. ¿Puedo? En la sinagoga, no. ¿Por qué? Porque en público no hay duelo. Es más, en muchas sinagogas hay un lugar especial donde se sientan los enlutados. ¿Para qué? Para que la gente sabe, no todo el mundo sabe quién falleció, quién no falleció. Entonces, ¿qué pasa? Muchas sinagogas, la gente va a rezar y está el lugar ese que se sabe que quien se sienta ahí está de duelo. Entonces, una señal para mí, para que yo vaya a decirle Tenujamo min hashamayim después de la tefila. ¿Está bien? En Shabbat está prohibido que la persona se siente ahí. ¿Por qué? Porque dijimos en Shabbat no hay duelo en público. Por ende, no se puede sentar en el lugar de los enlutados. Tampoco se puede ir y decirle que recibe el consuelo del cielo en la sinagoga porque estamos en público. En la casa, al ser privado, sí se puede, sí. No, pero si se prohíbe hablar con una persona que está de... ¿Cómo yo puedo? No estoy hablando con esa persona, lo único que le dije fue una frase. Tenujamo min hashamayim. No, pero si yo voy a la casa. Voy a decirle Tenujamo min hashamayim y me siento al lado. Si la persona empieza a hablar conmigo, yo empiezo a hablar con él. Si no, yo me quedo... Sí, me quedo quieto ahí, sentado al lado. ¿Es verdad? No puedo hablar con una persona que está de duelo, ¿cierto? Si la persona no quiere hablar, yo no le puedo hablar. Es verdad, pero bueno. Lo único que le dije fue que el consuelo le llegue del cielo. Ahora bien, quien consuela al que está de duelo, ¿le dice lo mismo que le dice durante la semana? ¿Que el consuelo le llegue del cielo? ¿Tenujamo min hashamayim? No. Él va a decir, Shabbat es para consolar y la consolación llegará pronto. ¿Está bien? O sea, cambio la frase también. ¿Por qué? Para que no sea exactamente la misma forma de consolar. ¿Se acuerdan que el Rav Bochko había hablado? Que no sea tu
diálogo de Shabbat como es el diálogo durante la semana. Tu caminar en el Shabbat como caminar durante la semana. Bueno, esto es lo mismo. Que el consuelo no sea de la misma manera en Shabbat que durante los días de semana. Otra, no deberá de bendecir que sean consolados desde el cielo. Tenujamos minashamayim, como se dice durante la semana. Si no, Shabbat es para consolar y la consolación llegará pronto. Deberá reforzarlos con palabras de aliento y musar para levantarles el ánimo. Otra cosa. ¿De qué hablo con una persona que está de duelo? ¿De qué hablo? Muchas veces vienen personas, ¿no? Y preguntan, lo primero que te preguntan, ¿y cómo falleció tu papá? Pero ¿cómo le va a preguntar así? Lo tenés que ir a consolar, no a que otra vez venga todo el dolor encima de lo que tiene. O sea, que si no le puedes preguntar de cómo murió tu papá. No sé, pero otra cosa. Habla de otra cosa. O sea, hablale de cosas que le levanten el ánimo. No sé, recordar, lo conocí a tu papá, mirá, era tan, digo tu papá por decir, ¿sí? Era una persona tan alegre, se vivía riendo, tenía un gran humor. La verdad que tenés que recordarlo de esa manera, no sé. Cosas que le levanten el ánimo y no cosas que le hagan recordar el dolor y tener más sufrimiento, más dolor. ¿Sí? ¿Cómo? Se fue tan joven, sí. Se fue tan joven, justo, para decir en el peor momento. Top. Otra, hay veces que la gente viene y te dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo tampoco, ¿qué querés que te diga? ¿Qué le vas a decir? Top. Los dolientes no deberán vestir ropas de luto en Shabbat, esto ya lo había dicho, por más que este día se encuentre dentro de los 7 días de duelo. Todas las costumbres de duelo se deben continuar en privado en Shabbat. O sea, en privado, todas las leyes de duelo, en público ninguna. Ya terminemos con el duelo. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos con los enfermos. ¿Alguna pregunta con respecto al duelo en Shabbat? ¿No? Yofi. La Sí. Kadisha en ese Shabbat, ¿qué haría? ¿O no? La Hebrá Kadishá se ocupa solamente en el momento del entierro de la persona. Después la Shiva no tiene nada que hacer la Hebrá Kadishá. ¿No va a ayudarla con los alimentos o algo así? A ver, tienen que buscarle a alguien que vaya y les cocine a las personas que están de duelo. Está bien, pero en Shabbat tampoco se cocina. O sea que ya se cocinó todo antes de Shabbat. Entonces, ¿qué va a hacer la Hebrá Kadishá? Ahí. Tampoco organizar el rezo, porque dijimos que el que está de duelo va a la sinagoga en Shabbat, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Hebrá Kadishá? No tiene que hacer, ¿está bien? O sea, el Shabbat teóricamente no tiene que hacer la Hebrá Kadishá, sí. De pronto ya lo has dicho, pero en el caso de una persona que es judía, pero su papá no lo es, ¿sí? O sea, Sí. conversión, y falleció. Sí. Entonces dice, oye, pide que hagan Kadish por el papá. ¿Eso se puede hacer? ¿Es permitido? ¿No aplica? Eso ya lo hablamos en una oportunidad. Hay dos posturas. La pregunta es ¿por qué la persona dice Kadish? ¿Cuál es el motivo por el cual la persona dice Kadish? Y hay dos opiniones. Una es para la elevación del alma de la persona, que en este caso, si el papá o la mamá no eran judíos, digamos eran cristianos, digamos, voy a pedir por la elevación del alma de una persona que hacía idolatría. Complicado. Entonces, según esta opinión, hay muchos que dicen no, de ninguna manera no se puede decir Kadish por una persona que no es judía. Hay otra postura que dice, ¿por qué decimos Kadish? Kadish, lo que decimos, son alabanzas a Hashem. Una forma de aceptar el decreto de Hashem. Es para demostrar que a pesar de mi dolor, pongo mi fe y mi confianza en Akadosh Baruj Hu. O sea que, ¿por qué digo Kadish? Por la persona que está de duelo. ¿Sí? O sea, la persona dice por la misma persona. Entonces, en ese caso, una persona que se convirtió al judaísmo y perdió a sus padres, igual tiene dolor, porque son sus padres. Entonces, en ese caso, hay quien dice, permite decir Kadish por sus padres. Con la salvedad y la diferencia
que si los padres eran judíos, la obligación de decir Kadish son 12 meses, o bueno, distintas costumbres, 11 meses y poquito, 12 meses, 11 meses, depende de las diferentes costumbres, pero un año de Kadish. Y si los padres no eran judíos, digamos, al no tener ninguna obligación de duelo, en realidad no tengo obligación de hacer ninguna cosa de duelo, en ese caso no estoy obligado a hacer 12 meses, todo un año Kadish, ¿está bien? En ese caso la persona dice Kadish hasta que siente como que ya está, ya pasó, está tranquilo y ya deja de decir Kadish. Incluso si no pasó siquiera la Shiva, ¿eh? O sea, no hay leyes de Shiva tampoco. Entonces, si no pasó la Shiva y quiere decir, dice, bueno, ya dije Kadish 3 días, ya, no sé, siento que es suficiente, tengo que seguir adelante, está bien. O sea, va a depender mucho de la persona. ¿Está bien? Sí. Y recuerdas, no ha hecho algo de la recordación. ¿Qué cosa te había dicho? Prohibido, cuando los papás... Decirle Ilun Ishmat. Sí, eso lo habíamos hablado. Bueno, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el Kadish. Pero sí, también decir, el tema de decirle Ilun Ishmat y Brajot y no sé qué, elevación del alma, vuelvo a repetir, si los padres no son judíos, elevación del alma ¿de qué? ¿Está bien? O sea, cuando nosotros hablamos de elevación del alma, es que el alma se acerque a Hashem. Pero si la persona era idólatra, su alma se aleja de Hashem, no se acerca a Hashem. Entonces, complicado. Pero que la pared, ¿cómo es que dice que el alma de esta persona que está en el Gan Eden, no sé qué, eso sí está prohibido, ¿no? Y sí, otra vez. ¿Cómo va a estar en el Gan Eden si es una persona idólatra? Teóricamente no. Ok, por la ventana, sí, por la ventana. Al visitar un enfermo en Shabbat, deberá desearle pronta recuperación diciendo Shabbat es para suplicar y la recuperación está pronta a venir. También, una fórmula parecida a lo que digo a la persona que está de duelo, también con una persona cuando voy a visitarle a un enfermo, en vez de decirle refuah shelema, como se le dice normalmente a una persona durante la semana, digo Shabbat y milizok urfuah krobalabo. Shabbat es para pedir y que la recuperación venga pronto. ¿Está bien? Eso es lo que digo en español. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de los enfermos? Obviamente que el tema de los enfermos es mucho menos problemático que el tema de duelo. Es mitzvah ir a visitar a una persona en Shabbat, una persona que está enferma, porque al ir en Shabbat a visitarlo le levanto el ánimo. Shabbat hay una mitzvah que debe estar más alegre. Entonces, obviamente, en ese caso es mitzvah y es bueno ir a visitar a una persona que está enfermo en Shabbat. ¿Está bien? Hay, por ejemplo, aquí en Israel, y con esto voy terminando, aquí en Israel muchas organizaciones, sobre todo de muchachos, se organizan para ir a visitar a enfermos. Obviamente en Shabbat es más difícil por el hecho de que es difícil movilizarse en Shabbat. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un chico que vive en Kohav Yaakov, que quiere ir a visitar a un enfermo en el hospital Hadassah, por ejemplo, en Jerusalén, ¿cómo hace? En Shabbat no se puede. Y digamos que va caminando, tampoco se puede, porque caminando no se puede salir del Yishuv y caminar hasta Jerusalén. Es más de lo permitido. Entonces no se puede tampoco ir caminando. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, por eso, como es más difícil, hay muchas organizaciones, sobre todo de muchachos, que se organizan y van a visitar en los hospitales durante todo el viernes a la gente que está internada. Hay muchos que llevan instrumentos de música y les tocan música ahí, de Shabbat. No de Shabbat, de Shabbat. Hay que les tocan música hebrea, etcétera, etcétera. Van y visitan a niños. Hay gente que no necesariamente lleva instrumentos de música, gente que lleva juguetes para los niños y los va a visitar, etcétera, etcétera. A mí me tocó una vez estar internado un Shabbat. El viernes fueron un grupo de chicos, tocaron música solamente para mí en mi cuarto, solamente para mí, muy, muy lindo. La verdad que a uno le levanta el ánimo. Y fíjense una particularidad y una curiosidad. Uno dice, escucha en Israel, fuera de Israel muchas veces escucha que la diferencia que nosotros hacemos, que los árabes y que no sé qué. Bueno, en el hospital, que también hay árabes y también hay judíos, yo lo vi con mis propios ojos y nadie me lo contó, porque como les dije, yo estuve internado. Yo lo vi con mis propios ojos y aparte de eso, mis hijos también iban, antes cuando tenían tiempo, ahora ya no, también formaban parte de esos grupos, iban a tocar instrumentos de música en los hospitales. Cuando hay un árabe internado, van y le tocan música. Van y le tocan música también. ¿Sí? O sea, no hay en este caso, tampoco, no es que hacen diferencia, no, vos por ser árabe, no, disculpame, a vos no te tocamos. No.
Visitar a enfermos, una mitzvah visitar a enfermos. Obviamente que mitzvah visitar a enfermos judíos, sí, pero en ningún lado está escrito que está prohibido visitar a enfermos no judíos. Entonces obviamente se va y se visita también. Entonces está perfecto. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Puedes repetir cómo se dice? Shabbat y Milizok. Shabbat y Milizok urfuá krobalabo. Shabbat y Milizok, véanlo después en YouTube. Shabbat y Milizok urfuá krobalabo. ¿Está bien? Y no se olviden de inscribirse también, ¿sí? Inscribirse, darle a la campanita. Sí. Sí. Muy bien. Conozco el tema, tengo un poquito de información. Cuando alguien muere acá en Israel, acá en Israel, digamos, murió a las 5 de la tarde, es enterrado. Bien, a diferencia de otros países, por ejemplo en Latinoamérica pasa, no en muchos países, pero en Latinoamérica y en España, también en España, yo viví en España y también sé que es así, y también en otros países hay leyes que prohíben enterrar el mismo día, que obligan a esperar 24 horas para enterrarlo. ¿Y eso es por qué? Porque hubo antiguamente casos en los que la persona de repente parecía que estaba muerta y de repente se levantó. Bueno, eso dentro del judaísmo eso no pasa, explico por qué. La forma de purificación del cuerpo, la tahara del cuerpo de la persona antes del entierro, hace que si la persona realmente no ha fallecido, de verdad, por la forma en que se haga, sea agua caliente, agua fría, y en los lugares donde se echa, que la persona realmente se despierte. Entonces, como eso no pasa, en el judaísmo no hay mitzvah de esperar 24 horas. De hecho, la mitzvah es enterrarlo lo más rápido posible. Entonces, en Israel se entierra lo más rápido que se puede. ¿Qué quiere decir lo más rápido que se puede? Evidentemente, cuando una persona fallece,